Bienvenidos a este Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende. Gracias por acompañarnos. Este año celebramos 500 años de historia, lengua y literatura 1521-2021. Mi nombre es Ofelia Herrera, dirijo Nuestro Tiempo Librería y el espacio cultural independiente Ovea Vaina al Café. La dinámica de este encuentro, quiero invitarlos a participar en este ejercicio de escritura de la pluma joven y el buzón de la chica Felisma, escribiendo una carta breve donde declaren su amor al libro y la lectura. El correo electrónico donde pueden enviar su carta es c.felisma@gmail.com. Esta fiesta se realiza gracias a la participación generosa de la sociedad civil, del sector público y privado. Es por ello que agradecemos a Michael Beckhart, autor del jingle de esta edición virtual de Felisma. Hoy nos acompaña para esta charla en torno a la lectura Rodrigo Díaz Guerrero, escritor de cuentos de ficción y fabricante de cerveza artesanal, con un concepto muy interesante, por cierto, de literatura, haciendo homenaje en cada tipo de cerveza con nombres de autores y artistas freaks como Nietzsche, Lovecraft y Siouxsie. También Premio Estatal Efrén Hernández 2020. Les recuerdo, visiten la página de Felisma, www.felisma.org. Vamos a comenzar dando lectura a cartas de las personas que han participado enviando sus escritos al buzón de la chica Felisma. Comienzo con la primera carta. Dice: Felisma, vestida de ladrillo con jardín de flores, tus ojos son una gruta profunda y bella. Me sentía sola cuando llegué. Temí del frío que pensé en tu piel, en tu misterio, y el calor bajo la sombra de tu cabello me dijo que sí. Abrazó un sol. Mariachis te cantaron, te vistieron de colores, con listones tomaron tus cabellos. Todo fue en vano hasta que te leyeron. Es de Lisbeth Peña. Rodrigo, por favor, ¿nos compartes la segunda carta? Sí, claro. Bueno, primeramente gracias por la invitación para participar en este espacio. Y bueno, nada más quería mencionar esta primera carta. Pues qué padre, ¿no? Que se vayan por la línea poética. Ahí se vieron recursos como la metáfora de ritmo. Entonces está padre ahí que también se vayan por diferentes líneas. Le doy lectura a la segunda carta. Esta es muy breve. Dice: San Miguel de Allende me ha parecido un lugar pintoresco y acogedor, con sus fachadas mágicas. Pareciera que siempre está de fiesta. Muy breve esta carta. Pues efectivamente un lugar chico con mucha oferta cultural y de tradiciones, ¿no? Lo que yo creo que genera esa atmósfera festiva que tanto locales como visitantes pueden percibir. Y de escritura, ¿no? El ambiente Sí, claro. hace que uno se inspire más para darse valor y escribir cartas y pensamientos, sentimientos también. Exactamente. Oye, Ophelia, pues cabe mencionar que es la primera vez que el buzón de la chica Felisma hace uso de las plataformas digitales, ¿no? En ediciones pasadas, como sabemos, era presencial y pues hoy nos vemos obligados a subirnos a esta ola tecnológica a la que de alguna manera nos vemos obligados a reinventarnos y pues hacer uso de estas herramientas que también pues tienen sus beneficios como el alcance, ¿no? Aquí se diluyen las fronteras y a diferencia de las ediciones pasadas donde llegábamos de manera presencial solamente a los sanmiguelenses, ahora podemos tener este auditorio de otras latitudes y pues que está bien, ¿no? Hay que ir usando estas herramientas. Yo creo que
Desgraciadamente este virus llegó para quedarse, y también reinventarnos nos hacen más creativos de alguna manera, porque pues la cultura no para y hay que seguir con la gestión y con el consumo de la misma. Y pues las plataformas digitales creo que podemos usarlas para bien en este sentido. Y pues nada, hablando del confinamiento, también nos vemos obligados a hablar de la lectura como refugio. Este, Sí, Dime. como refugio para propiciar la creatividad, ¿no? Y en este caso el escribir y el leer, ¿no? Nos pueden salvar de un agobio o de este encierro, ¿no? Que sí llega a causar pues estragos en ciertas personalidades, en un lado malo, pero en un lado bueno propicia la creatividad y puede tener resultados muy efectivos y creativos. Eh, Sí, claro, la lectura también digo, hay que invitar a todos a fomentar esto. Yo creo mucho en la idea de que más que adquirir el gusto por la lectura, primero hay que descubrirlo, ¿no? Yo creo que algo muy, muy natural el, el escuchar buenas historias, por ejemplo. A todos nos gusta escuchar buenas historias, ya sea en formato chisme, si quieres, hablando de manera coloquial, o una noticia de un interés de diferentes dimensiones. Entonces nos gusta escuchar las buenas historias de manera natural, y también nos gusta generarlas, ¿no? Como a través de la fantasía podría ser. Yo creo que todos hemos fantaseado diferentes contextos, desde chavitos, con la chica que te gustaba en la secundaria o algo así, o que te fantaseabas ahí siendo la estrella del partido de fútbol. Entonces, esta cuestión yo creo que revela esa naturaleza, ese gusto natural por las historias, y que también revelan ahí como a lo mejor un gen de escritor, ¿no? Que podríamos tener todos. Y pues si apelamos a ello, hay que descubrir ese gusto, ¿no? Por las historias. Ya después lo refinamos con la lectura, y ya después adquirimos el hábito, y entonces encontramos ahí este refugio para contextos de incertidumbre como los de ahora. eh, sí, la fantasía y la paranoia, ¿no? Que puede desatar todo este confinamiento. Y quiero compartir un fragmento de Rosario Castellanos, justo de los cambios, ¿no? De la circunstancia y todo ese movimiento que a veces nos pasa y nos está pasando ahora. Dice: yo leo literatura porque el mundo, con la variedad y multiplicidad de sus objetos, con el ritmo de sus acontecimientos, con sus cambios incesantes en los órdenes y las relaciones entre las cosas, con sus apariciones súbitas e inexplicables y sus desapariciones repentinas y misteriosas, me produce vértigo, ¿no? Sí Wow. nos salva la literatura del vértigo y del pánico y del encierro, ¿no? Por eso leemos, porque nos identificamos Claro. también con esos agentes externos. Sí, totalmente. Y está padre también como reconocer pues esa fuerza, ¿no? El hechizo de la vida, que te provoque vértigo de una manera bonita. También es como abrazar pues la vida, ¿no? La realidad, y con ella pues generar ¿cómo decir? Como un poco de paz, ¿no? Con la aceptación de las vicisitudes. Está muy Sí, padre la cita. sí. Em, Vamos a leer otra carta de que enviaron, que llegó al buzón de Felisma, de la chica Felisma. Dice: San Miguel de Allende es especial al andar por sus calles.
sus parques al mismo tiempo, oír las campanas de las diferentes iglesias como la parroquia de San Miguel Arcángel. Además, las zonas arqueológicas como la Cañada de la Virgen, cerca de ahí poder admirar sus barrancas y cañones, ver y disfrutar de sus distintos museos como Casa de Allende, Instituto Allende, las bibliotecas, pero más el Centro Cultural El Nigromante, entrar a sus galerías y recorrer los pasillos. Nunca lo olvidarás. San Miguel de Allende es magia. Pues sí, efectivamente San Miguel está envuelto de todos esos recintos dedicados a la cultura y qué bueno que la gente los describa y los nombre, porque es así estar en San Miguel. Sí, ahí nos llevaron por un paseo, ¿no? Por los lugares icónicos de nuestro pueblo. Sí. Yo te comparto la lectura de la siguiente carta. Este es de Alicia Cervantes Campos para mi pareja cósmica, José Luis Bárcenas. Hola amor, quiero escribirte esta carta para agradecerte por llegar a mi vida y coincidir en este tiempo. No sé si en alguna otra vida nos volveremos a encontrar. Lo importante es que en esta sí. Mi amor por ti crece cada día más y más, nunca va a morir. A tu lado soy muy feliz, más de lo que yo esperaba. Espero con ansia seguir aprendiendo a tu lado. Tenemos muchas cosas por ver juntos. Quiero que sigamos vibrando en amor y armonía. Juntos, hoy y siempre, te amo. No, pues toda una carta de amor esta. Pues se agradece, ¿no? Las participaciones abiertas y honestas. Sí. Oye, Ofelia, pues hablando de la lectura, pues siempre hay un primer acercamiento, ¿no? Un contacto, como en el caso de esta carta, ¿no? De amor con la lectura. Y pues estaría padre compartir un poquito nuestros primeros acercamientos con los libros. Sí, claro. Sí, yo empecé con el género de horror, por ejemplo, con autores como Bram Stoker, Lovecraft, sin duda, ¿no? Que sí metieron ahí el factor miedo a la hora de leerlos. Eso se me hizo muy atractivo. Ese fue mi género predilecto, ¿no? El de horror, ficción, y el miedo que causan Frankenstein, de Mary Shelley, Carmilla, de Le Fanu, todo vampiresco, ¿no? Al principio, de esos seres fantásticos que me atraían, eran seductores también, ¿no? Seducían mi imaginación, sí la hacían volar, sí la hacían vibrar, sentir miedo, y eso fue el encuentro por el cual yo me enamoré de la literatura, y de ahí, bueno, pues, como dicen, ¿no? Un buen libro siempre atrae buenos libros más y nuevos, ¿no? Entonces leer te va llevando, va siendo un camino que cuando te enganchas, por decirlo de alguna forma, ya no para, ¿no? Continúa y cambian los géneros también, luego llegas a filosofía, sociología o historia, hasta arqueología motivan algunos, como Lovecraft, ¿no? Que era arqueólogo sobre todo y escritor. Pues dices, oye, entonces la arqueología es interesante, no es esa cosa aburrida, ¿no? Entonces la literatura nutre mucho a uno en el despertar y en los intereses. Si no los tenías, te nacen, y bueno, es un continuum de investigación y de seguir cultivando la lectura en uno, ¿no? Sí, fíjate que ahorita me recordaste en un taller que tomamos aquí en la sala literaria, con el escritor Isaí Moreno. Decía que atrás de una novela siempre hay la tesis de algo más, ¿no? Entonces, hablando de la arqueología, y de repente descubres unos datos increíbles, ¿no? Me acuerdo con de Chuck Palahniuk, de El Club de la Pelea, que muchos conocen más por la película. Uh-huh. Pero estos datos, ¿no? De hasta cómo fabricar una bomba casera con jabón, y dices, cuate, ¿de dónde saca esos datos, no? Entonces siempre hay una tesis atrás de una obra literaria que está padre. Yo, por ejemplo, mis primeros acercamientos con la literatura
Bueno, afortunadamente en casa siempre hubo libros, siempre tanto mi mamá como mi papá andaban leyendo, se les agradece esa parte. Pero por ejemplo en la escuela yo me acuerdo que en secundaria no me atraía tanto porque las lecturas a la que nos obligaban, yo creo que no correspondían tanto a la edad en la que estábamos en ese entonces. A la fecha lo sigo creyendo así, no sé si hoy en los ciclos escolares sigan poniendo esas lecturas, pero sí nos chutábamos a Madame Bovary, La Celestina, ¿no? Como que traen un ritmo un poquito más riguroso. Y entonces en casa cuando descubro, por ejemplo, las batallas en el desierto, bueno, José Emilio Pacheco, José Agustín, pues encuentro ahí historias donde el personaje tiene mi edad, tiene amigos como los míos, entonces empieza a haber como una identificación mucho más natural y pues me invitan, ¿no?, a transitar ahí caminos de ficción que me complementan y que pues sí, indudablemente me atraparon y que desde entonces pues empiezo a buscar, sigo buscando ahí como historias diferentes. Y pues sí, yo comparto eso, que sobre todo empezar el gusto por la lectura, bueno, descubrirlo y ya después fortalecerlo, con lecturas, con temas que realmente nos interesen, ¿no? Porque si no se puede volver ahí un primer acercamiento torpe o brusco, puede, ser traumático. Inclusive llegué a leer algo de que podía ser como un trauma, ¿no? El primer encuentro. Por eso es importante sí acercarse desde un interés propio, porque entonces eso va a llegar a nutrirnos y a encantarnos y a fascinarnos en ese sentido de continuar ejerciendo la lectura. De otra forma es, no quiero saber nada de libros aburridos de adultos que no entiendo nada, ¿no? Que no, a mí no me dicen nada, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, puedes generar ahí una mala relación de por vida. De y bueno, por vida. quítale este estigma a los libros, no se lo merecen, ¿no? No. Sí. Le damos lectura a otras cartas, Sí. Ofelia. De Selene Bueno, dice: San Miguel de Allende ha detenido el tiempo, sus calles, sus recintos nos miran pasar desde tiempos remotos. Todo el que llega a San Miguel se lleva ese polvo antiguo de sus canteras rosadas. Sus habitantes generosamente se desprenden de sus miradas para que nosotros, los viajeros, nos llevemos un pedazo de su magia en el recuerdo. San Miguel es historia, es fiesta, es cultura que la vuelven una ciudad encantadora. Otra vez, ¿no? La descripción y el sentimiento que les provoca a San Miguel cuando lo visitan, ¿no? O lo conocen. Sí, pues sí, una bella postal nuevamente de nuestro querido pueblo. Pues ojalá se animen más, ¿no?, a la declaración de amor a la lectura. También sería padre leer cartas. Te leo la siguiente. Sí. Pues no vine a Comala tampoco buscando a mi padre. Vine a San Miguel de Allende buscando colores, alegorías y tradiciones. Calles empedradas y papeles de colores al viento, jacarandas y demás flores. Vine con la intención de visita, pero el pueblo me enamoró enseguida, con rojos atardeceres y olores a vida. Este texto es de Alma Hernández, y qué padre, ¿no?, la alusión ahí a la gran obra de Juan Rulfo. Sí. Tuvo ahí su muy buen toque literario. Sí. Oye, Ophelia, yo quiero compartirles unas frases relativas también a la lectura. Tengo esta, por ejemplo. Dice: un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado que hay dentro de nosotros. Es de Franz Kafka. Sí, volvemos a esta idea de la lectura, que hay algo que presentimos, que tenemos como germen dentro de nosotros y que la literatura viene a aclararlo, a definirlo y a realizarnos en ese sentido, ¿no? Nos realizaría poder encontrar
a otra persona a través de la palabra escrita, definiendo exactamente lo que nosotros luego no sabemos decir ni sabemos bien qué es, ¿no? Pero que traemos adentro. A veces sí puede ser un hachazo, como dice Kafka, puede ser dura la lectura, ¿no? Pero clarificadora y nutricia en ese sentido. Totalmente. Me viene a la mente esta frase de Heidegger creo que era, que decía que fuimos arrojados al mundo, ¿no? Para empezar. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que la lectura también es bueno, los libros, la escritura, es una buena forma también de, pues primero de compartir nuestras percepciones, ¿no? De no sabernos solos, de acompañarnos, de ir descubriendo juntos el mundo. Yo creo que eso es fundamental para una sociedad sana, ¿no? Una sociedad justa, una sociedad empática. Entonces, claro, ¿no? Traes en este mundo extraño en el que fuimos arrojados, pues tenemos 10,000 dudas, 10,000 cosas que queremos compartir, que queremos verificar, que queremos aclarar. Y en los libros pues encontramos muchas veces estas respuestas. Yo creo que esa es de las cosas más poderosas que tiene los libros y la lectura. Y les comparto otra cita. Sí. Dice, no importa lo ocupado que estés, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Está fuerte. Un hachazo. Un hachazo de voluntad, ¿no? O de no voluntad, más bien aquí. Sí, porque muchas veces nos justificamos, ¿no? De, ay, no he tenido tiempo de leer o lo que sea, pero claro que te puedes abrir un espacio si la abres para checar ahí tu Facebook o tus redes sociales y todas estas cosas como mucho más superfluas. Claro que te puedes abrir un espacio ahí de 20 minutos al día para leer. Y bueno, regresamos a lo primero, ¿no? Hay que descubrir ese gusto por las buenas historias y encontrar la lectura con los temas que realmente nos interesan. Que nos interesan, sí. A esto quisiera yo hacer otra cita del filósofo español José Ortega y Gasset, que dice acerca de la lectura. De hecho, se llama ¿Qué es un libro? Este texto. Dice, es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel pensamiento respondía. Solo entonces puede afirmarse que las frases del libro han sido entendidas y que el decir pretérito se ha salvado. Solo entonces quedan verdaderamente pensados y recobran su nativa evidencia. Pero esto no podrá hacerlo sino aquel que se encuentra siguiendo la misma pista que el autor, ¿no? Ese germen que traemos, que ya le venimos al tema, ¿no? Ya lo venimos presintiendo, ¿no? Y ya los autores nos lo aclaran, Sí, totalmente. Hay como, sobre todo aquí me remite a ya textos más especializados, ¿no? Como los textos filosóficos o los ensayos que parten alrededor de reflexiones ya más particulares. Que si bien puede haber sensación como de sospecha respecto a algún tema, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos un impacto ahí vamos por la vida y de repente pasa algo que nos impacta y nos hace pensar y nos hace como acercar de manera intuitiva ciertas conclusiones muy personales, y de repente encontramos en la lectura, sobre todo la especializada, como justo es lo que yo quería decir, ¿no? Este cuate, como si lo hubiera vivido también, lo concluyó y además lo diseccionó porque me lo está explicando como si tuviera un tutor ahí, me está llevando de la mano. Entonces, sí es importante encontrar esa complicidad con la lectura cuando estás en este mood sensible, ¿no? Con respecto a la vida. Tienes ese impacto, nacen estas reflexiones, ¿no? Las vas masticando, las vas digiriendo y acudes a los libros y encuentras pues a estas mentes que obviamente son como una avanzada en la experimentación de la realidad y ya aterrizaron algunas observaciones, ¿no? Entonces, bueno, te dan mucho más herramientas para que uno siga en ese placer reflexivo. Sí, es un placer también.
Ujú. sin duda. Yo quería compartir una cita de una argentina, Victoria Campo, sobre el mismo tema. Es un poco graciosa la cita por las palabras que usa y el ejemplo que pone, ¿no? Dice: no hay poeta, novelista o filósofo que pueda en rigor enseñarnos lo que no presentimos, pero presentir algo o aún pensarlo en forma nebulosa no es expresarlo. Un recién nacido puede tener hambre, supongo, como el adulto, pero para expresar esta sensación no puede hacer otra cosa que dar vaguidos. No puede decir tengo hambre. Lo que justamente nos maravilla en un artista, en un pensador, es su poder de clarificación, su fuerza de articulación. Es que nos dicen, tengo hambre, allí donde solo supimos dar vaguidos. Sí, ¿no? También nos articula, por eso yo insisto en que es una función vital la lectura. No es solo adquisición de conocimientos para la vida, es algo que llevamos dentro y que nos potencia. Sí, claro. Sí, es vital. Pensemos desde la palabra, ¿no? O sea, la palabra como la herramienta por excelencia. Pues hay que saber usarla, o sea, finalmente es con la que nos vamos a describir el mundo que nos rodea, porque no puede, o sea, de la percepción a la interpretación y a la emoción, ¿no? Tenemos que llevarlo a través de la palabra. Incluso nuestra mente no podemos integrarlo si no pasa por la traducción de las palabras, ¿no? O sea, tiene que tener ese peso. Entonces, la lectura nos va a hacer como el músculo para hacer el buen uso de la palabra, y yo creo, me atrevería a decir, para vivir mejor, porque esta herramienta es la que te va a ayudar precisamente a potencializar todo esto, ¿no? A clarificar, a compartir, a ser empático. Pues sí, también muy, muy buena cita. Y humano también, ¿no? Sí, claro. Sí concuerdo contigo, y la palabra, el pensamiento es el que se forma con la lectura, pero hay un sentimiento antes, ¿no? El sentimiento que nos va a empujar para que sea palabra y pensamiento, ¿no? No dejo afuera los sentimientos, que son Claro. los que nos mueven, ¿no? El corazón, los sentimientos, para que la palabra y el pensamiento sean y nos comuniquemos entre sí. Es eso lo que nos hermana, ¿no? El pensamiento y el poder comunicarnos y entendernos, ¿no? Sentimentalmente es difícil entendernos, pero con la palabra y el pensamiento todos somos humanos, ¿no? En ese sentido. Claro, sí, la palabra eso, ¿no? Extiende puentes, Sí. ¿no? O sea, a eso me refería más o menos con percepción, ¿no? El sentimiento, el percibir los sentimientos y externarlos, pues tenemos que nombrarlos, ¿no? Para darnos a entender, ¿no? Sí. Precisamente como el ejemplo que citaste. Sí. Entonces sí, ahí la importancia de todo esto. Sí, me gustaría compartir ya un último fragmento. Es de José Vasconcelos en el libro de Divagaciones Literarias. Habla sobre los libros, ¿no? Hay varios tipos de libros y de lecturas y muchas cosas que nos hacen sentir. Hay unos que nos causan placer o deleite, pero hay unos, dice, más que leer, dice, ya trasciende, ¿no? Más que leer, declamamos, alzamos el ademán y la figura, sufrimos una verdadera transfiguración. El palpitar de conciencia que nos levanta como si sintiésemos revelado un nuevo aspecto de la creación, un nuevo aspecto que nos inicia a movernos para llegar a contemplarlo entero. Sí, la lectura acaba de terminar el mundo, ¿no? Lo recama, algo que sentimos inconcluso, que no podemos ser. La lectura lo hace más fecundo, más complejo y más entero, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, pues yo creo que pues, todas estas citas están buenísimas para ilustrar ahí la potencia que tiene la lectura para, para con nuestra relación con el mundo, ¿no? Yo creo que eso Sí. lo ilustra muy bien. Y que nos ayuden a reflexionar y a tomar la decisión, porque al final es una decisión, ¿no? De leer o no leer, ¿no? Uno lo decide siempre, con pretextos o sin ellos, uno decide hacerlo y llevar a cabo este hacer, ¿no? Tanto del escribir como el de leer es un hacer. Entonces, pues hagamos lectura y escribamos también un poco. Exacto. Yo estoy convencido de que eligiendo la historia correcta se va a descubrir ahí el gusto de Sí. manera natural. Tú tienes experiencia con chicos, ¿no? Para iniciarlos, para invitarlos a la lectura. ¿Qué les propones en ese sentido? Como ese primer encuentro. O si han tenido unos traumáticos, ¿cómo curarse? ¿Qué lecturas les propones en tus ejercicios? Híjole, pues yo creo que el ejercicio básico para escribir es la observación, ¿no? Incluso la autoobservación. Habría que precisamente apelar primero a esa parte natural, ¿no? Mencionabas la paranoia hace rato. Yo me acuerdo que en alguna conferencia Juan Villoro hablaba de la paranoia como uno de las evidencias de este gusto natural, incluso por inventar historias, la paranoia como la explicación narrativa de una angustia, ¿no? Entonces, ser muy observadores, muy autoobservadores, ahí vamos a encontrar las historias que queremos contar, ¿no? Las que nos identifican. También yo creo que ser muy atento, y digo, no nada más para los que se inician en la escritura, ¿no? Yo creo que todo el tiempo tendríamos que estar atentos en los temas que nos perturban. Creo que es importante porque yo creo que todo artista, no nada más el escritor, tiene una responsabilidad para con los demás. Entonces es muy importante ser muy consciente de qué se quiere decir, ¿no? Y ello implica, pues, ser consciente de qué es lo que nos perturba, ¿no? Los temas que realmente nos afectan, las cosas que quisiéramos cambiar y imaginar cómo. Entonces, historias hay por todos lados, ¿no? Dice una buena amiga que todo es puenteable, y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Si observamos con detenimiento una taza de café, cómo alguien toma una taza de café, es una delicia llevarlo a la literatura. Por ahí, no sé si recuerdas estos cuentos que eran como instrucciones para llorar, instrucciones para reír, todas estas como ejercicios buenísimos. Es, es el claro ejemplo, ¿no? De que la literatura está en todos lados. Sí, eso, el escribir, decía Vasconcelos, a veces es un reclamo de la vida, de no me gusta así, la quiero de tal, ¿no? Y es por eso también que nos motiva a escribir. Y en este caso ficción, de esos mundos imposibles, ¿no? Los hacemos posibles. Y la imaginación también se nutre mucho. Hace rato hablábamos del cine o de películas, de libros que se llevan al cine. Yo sin duda imaginé ese vampiro de Bram Stoker, Drácula, lo imaginé muy diferente y mucho eh, más complejo el personaje que lo que me mostró la película, ¿no? Nuestra imaginación es más fuerte que cualquier otra intención de transmitir de forma artística un libro, ¿no? O pasarlo al cine o a una pintura. Eso es lo bonito, sí, claro, de la lectura, de verdad. Aquel vampiro, mi primer vampiro, Drácula, era hasta asqueroso, era más asqueroso que la película, era más como uno, lo que uno trae, ¿no? Y eso me alimentaba mucho, poder imaginar todo eso a través de la literatura es algo muy delicioso y algo muy gratificante, ¿no? O sea, no vas leyendo y a lo que te dicen y como te lo describen, tú lo aumentas,
1000 veces más, y eso es muy interesante en ese ejercicio. Por eso es que es un placer también. Sí, pues es, por ejemplo, en esta analogía con el cine, o sea, uno ve una película y pues ves lo que el director quiere que veas, ¿no? Es su recurso, es las emociones que pretende provocar en su auditorio. En cambio, leer es como si tuvieras tu propio director que sabe perfectamente tus gustos y que sabe perfectamente los recursos con los que vas a conectar. Entonces, pues la dimensión es incomparable, ¿no? Que hay muy buenas películas, claro, y que... Sí. Pero bueno, para mí el cine sigue siendo hijo de la literatura. Sí. Con todo. Porque, por cierto, nadie ha podido llevar todavía a Lovecraft, ¿no? Al cine, a la pantalla grande. Hay ejercicios, es un pero... reto. Sí, no, es un reto. Lovecraft sí es para la imaginación personal. Dudo, ya veremos, ¿no? Pero va a ser complejo llevarlo a imágenes, ¿no? Que uno no ya definió y formó en la imaginación de la lectura de Lovecraft. Bueno, pues creo que ya terminamos un poco esta charla. Yo te agradezco, Rodrigo, por aceptar la invitación y por esta plática interesante. Un placer. Y esperamos vernos pronto y que sigan la programación, que sigas también la programación de Felisma, que va a estar muy interesante. Hoy, por ejemplo, a las 17 horas, no se pierdan la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma, la conquista de Tenochtitlán y Tlatelolco, en este 5º centenario que presenta Matilde González de la Corresponsalía de San Miguel de Allende en una transmisión en vivo. Y a propósito de festejos, de centenarios, quiero compartir un fragmento del poema de La suave patria de Ramón López Velarde, que cumple 100 años. Fue escrito el 24 de abril de 2021, ya son 100 años. Entonces voy a leer un fragmento que condensa un poco el eje de esta feria, ¿no? Que es la lengua, la escritura y la palabra, 500 años. Dice el poema Cuauhtémoc: joven abuelo, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinase el rosal. Al idioma del blanco, tú lo imantas y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de ceniza de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda que se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos a nado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Bueno, aquí este fragmento a 100 años de su realización por Ramón López Velarde. Les recuerdo, mañana viernes 12 de febrero a las 11 de la mañana se otorgará el reconocimiento Felisma 2021 en una ceremonia virtual a la RELI, esta red de librerías independientes, y especialmente a Claudia Bautista, quien es su presidenta, valorando su gran labor de reunir a más de 35 librerías en toda la República Mexicana en una comunidad de libreros abierta y colaborativa, de donde resulta el fortalecimiento e incremento de la lectura en nuestro país, algo que sin duda hay que reconocer y seguir apoyando y fomentando, ¿no? Muy importante la labor de la RELI y de Claudia Bautista. El sábado 13, como último anuncio,
A las 15 horas habrá un conversatorio de literatura mexicana en lenguas originarias con autores bilingües, por ejemplo, como Martín Tonalmeyotl, náhuatl, Wildernain Villegas, maya, Miquel Ruiz, tzotzil, Francisco Antonio León Cuervo, mazahua, que presenta y modera justo el director de este festival, Víctor Zaguatoba. Pues nada, agradecerles. Esto es Felisma, una tradición contemporánea en San Miguel de Allende y el ciberespacio o la red. No olviden consultar la página de Felisma. Recuerden que pueden consultar también el programa, los libros a la venta y las editoriales de Felisma en www.feriasdelibros.com/Felisma. Me despido, muchas gracias, Rodrigo, nos vemos pronto, hasta luego. Nos vemos.